Hola de nuevo. En esta tercera parte vamos a hablar de los devengos. Los devengos indican las cantidades que el trabajador percibe en el mes en que se está realizando la nómina. Los devengos se dividen en dos partes, que llamamos percepciones salariales y lo que llamamos percepciones no salariales. Para realizar esta actividad vamos a seguir el ejemplo que estábamos comentando anteriormente, en el que Pablo Martínez era contratado por la empresa Mi Manera SL y que entre ambos acordaban un salario base de 1.100 euros al mes, un plus de convenio de 200 euros al mes, dos pagas extraordinarias al año de 1.300 euros cada una de ellas en los meses de julio y diciembre, y además, como estamos haciendo la nómina de enero, en el mes de enero Pablo ha realizado horas extraordinarias de fuerza mayor por valor de 50 euros y además ha recibido unos gastos de estancia justificados por valor de 50 euros también. Por último, para poder comprender este apartado, será necesario que aprendamos a manejar esta tabla, se denomina tabla de conceptos excluidos e incluidos en la base de cotización. Volvamos aquí y vamos a empezar hablando de las percepciones salariales. Las percepciones salariales incluyen las cantidades que el trabajador percibe por su trabajo, ya retribuyan el tiempo de trabajo efectivo o los descansos computables como tales. Esto quiere decir que se incluyen, además del salario base, una serie de complementos salariales que son estos que tenéis aquí. Por ejemplo, por las características del trabajador se puede incluir un plus de antigüedad, un plus de idiomas, un plus de conocimientos especiales. Por las características del puesto de trabajo podemos hablar de un plus de penosidad, de convenio, un plus de peligrosidad, de toxicidad, el plus de trabajo nocturno, o incluso por la cantidad o calidad del trabajo podemos hablar de un plus de productividad, de incentivos, de rendimientos. Todos estos complementos aparecen aquí, en estas tres casillas que tenemos aquí, que podrían ampliarse en el caso de que tuviésemos más. Pero estos no recogen la cantidad de complementos que puede existir en el mercado de trabajo, puesto que serán complementos todo aquello que acuerde el empresario y el trabajador o que aparezca recogido en un convenio colectivo. También dentro de las percepciones salariales se incluyen las horas extraordinarias, las gratificaciones extraordinarias, que son las pagas extraordinarias, y el salario en especie. Si seguimos el ejemplo con el que estábamos trabajando, veíamos que Pablo iba a percibir en concepto de salario base una cantidad mensual de 1.100 euros y esa cantidad se colocaría en este apartado de aquí. Además de eso, decíamos que Pablo iba a percibir un plus de convenio mensual por importe de 200 euros. También decíamos que iba a percibir unas horas extraordinarias este mes de enero que había realizado por importe de 50 euros. Y tenía derecho a percibir gratificaciones extraordinarias. Pues si nos vamos aquí vemos que sí, se habían acordado con la empresa percibir dos pagas extraordinarias al año de 1.300 euros, pero que las mismas se van a percibir en los meses de julio y de diciembre. Como estamos realizando la nómina del mes de enero, el trabajador aquí no percibirá nada. Ahora, en la nómina que nosotros realicemos para el mes de julio o para el mes de diciembre, aquí deberemos incluir 1.300 euros más. En cuanto a las percepciones no salariales, son aquellas que en las que se retribuye en cantidades que no tienen que ver con el trabajo realizado, sino con otros motivos. Y para entender las percepciones no salariales debemos acudir a esta tabla que os decía antes, a la de conceptos excluidos e incluidos de la base de cotización. Como veis, en estas dos primeras columnas, que vienen a ser la misma, donde pone concepto, aparecen los conceptos que pueden ser excluidos o incluidos dentro de la base de cotización. En la segunda columna aparecen cuando están excluidos, es decir, cuando tienen un tratamiento de percepciones no salariales. Todo aquello, por tanto, que está excluido es una percepción no salarial. En la última columna aparecen los conceptos que son incluidos. Son los mismos conceptos, pero que en algunos casos se incluyen dentro de las bases de cotización y que si están incluidos van a tener el tratamiento como si fuesen percepciones salariales. Veamos un ejemplo
de cómo se puede aplicar esto a la nómina que estamos calculando. Podemos ver, por ejemplo, que el trabajador tiene derecho a que se le abonen por gastos de manutención si no pernocta y en España un máximo diario de 26,67 euros al día. Si este trabajador cobrase, por ejemplo, 20 euros de gastos de manutención, los gastos de manutención aparecerían aquí como 20 euros. Nos vamos a la tabla y comprobamos que efectivamente tiene derecho a percibir un máximo de 26,67, está dentro de ese máximo, así que tiene un tratamiento como una percepción no salarial. Gastos de manutención, 20 euros. ¿Qué ocurre cuando las cantidades superan estos 26,67 euros? Pues lo que ocurre es que vamos a tener una parte excluida, las 26,67 euros al día que están excluidos, y todo aquello que exceda de esa cantidad estará incluido y por tanto va a tener un tratamiento como si fuese un complemento salarial. Supongamos que un trabajador percibe por un gasto de manutención, percibe la cuantía de 40, perdón, vamos a ponerlo aquí. Percibe, como decía, una cuantía de 40 euros al día. Esta cantidad excede al máximo que son 26,67 euros al día y lo excede en una cuantía de 13,33 euros. ¿Cómo se anota estas cantidades en la nómina? Pues bien, decíamos que el gasto de manutención tiene un máximo, según nos dice la tabla, de 26,67 euros al día. Por lo tanto, aquí pondríamos 26,67 euros. Estas cantidades que aparecen aquí reciben el tratamiento de una percepción no salarial. Pero como el trabajador ha percibido por gastos de manutención 40 euros al día, la otra parte, la parte que excede los 13,33, van a aparecer o van a recibir el mismo tratamiento que si fuesen percepciones salariales. Es decir, que aparecerían en este apartado y veis que tendríamos gastos de manutención hasta 26,67, que se entiende que son percepciones no salariales, y gastos de manutención 13,33, que reciben el mismo tratamiento que si fuesen percepciones salariales. Esto implica la aplicación de esta tabla que nos decía que el trabajador podía percibir como máximo 26,67 en concepto de gastos de manutención cuando no pernocte y sea en España, y que todas las cantidades que excedan esos 26,67 van a recibir el tratamiento de percepciones salariales. Si sumamos estas dos cantidades, tenemos los 40 euros que el trabajador ha recibido. Vayámonos al ejemplo que estamos siguiendo nosotros y veremos que Pablo durante el mes de enero ha recibido gastos de estancia justificados por valor de 50 euros. Nos vamos a nuestra tabla y vemos que gastos de manutención y estancia, gasto de estancia justificado. Decimos que cuando están justificados están excluidos, y si están excluidos quiere decir que tienen el tratamiento de percepciones no salariales. Entonces aquí pondríamos gastos de estancia y en el importe pondríamos los 50 euros completos. ¿Por qué? Pues porque en la tabla nos está diciendo que cuando tengamos gastos de estancia y las cantidades estén justificadas, siempre que estén justificadas, recibirán el tratamiento de excluido, lo cual quiere decir que se consideran percepciones no salariales. Una vez que tenemos colocado dentro de nuestra nómina
todas aquellas cantidades que el trabajador va a percibir a lo largo del mes, vemos que el trabajador Pablo va a recibir 1.100 euros en concepto de salario base, 200 euros por plus de convenio, 50 euros por horas extraordinarias, no va a percibir este mes gratificaciones extraordinarias o pagas extraordinarias y va a recibir en concepto de percepciones no salariales por gastos de estancia, va a percibir 50 euros. Si lo sumamos todo, obtenemos el total de vengado. Total de vengado que son 1.400 euros. Esto de aquí es lo que se suele considerar el salario bruto del trabajador. Estas cantidades el trabajador no las percibe. ¿Por qué no las percibe? Porque, como veremos más adelante, de estas cantidades van a ser deducidas otras cantidades en concepto de cotizaciones a la seguridad social y deducciones por IRPF que van a reducir la cantidad que el trabajador va a percibir de su sueldo. O dicho de otra manera, del sueldo del trabajador se le va a deducir aquello que tiene que pagar de seguridad social y de impuestos para calcular finalmente aquello que en realidad va a percibir el trabajador a final de este mes. Muy bien, pues con esto terminamos el tercer vídeo y el próximo día hablaremos de las bases de cotización a la seguridad social y al IRPF y entraremos ya de fondo en lo que tienen que ver las deducciones con la seguridad social. Hasta otro día.